Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo un juego que es Tetrarquia o Tetrarchia de Dracoideas. Un juego basado históricamente, en el Imperio Romano contra unos bárbaros malos malosos que entran por toda Europa para intentar hacerse con Roma. Tenemos por aquí el reglamento. El juego es de Miguel Marqués, ¿vale? Editado por Dracoideas, de 1 a 4 jugadores. De 20 a 40 minutos. Pues vamos a leer un poquito la historia, así nos enteramos de qué va el tema y le damos caña, ¿vale? Venga, dice Tetrarquía, ¿vale? Ahora en castellano. Dice, a finales del siglo III, el Imperio Romano se desmorona. Los enemigos cruzan las fronteras, las revueltas se extienden por sus provincias y cada vez que un emperador se enfrenta a las amenazas, usurpadores le arrebatan su lugar en Roma. El emperador Diocleciano solo ve una salida revolucionaria: compartir su poder divino con sus colegas de confianza. En pocos años crea un colegio imperial. Primero con Maximiano y después con Constancio y Galerio, formando la primera tetrarquía. Juntos se enfrentarán a todos los enemigos del imperio. ¿Serás capaz de conservarlo? Bueno, pues esto es lo que se trata, ¿vale? Del siglo III, que tuvo que hacer, pues ceder el poder porque no daba abasto para hacerse con el control otra vez de sus fronteras, porque se estaba yendo ya la pelota. Muy bien. ¿Cómo se juega esto? El juego es muy sencillito en reglas, después ya dominar es otra historia, pero en reglas es súper sencillito y os puedo asegurar que se puede ganar, ¿vale? Aunque posiblemente aquí no lo consiga, pero os digo que se puede ganar, que lo hemos hecho. Hemos conseguido ganar en un nivel un nivel bastante difícil. ¿Y cómo son los niveles de dificultad? Bueno, hay hasta 81 niveles de dificultad y os voy a explicar, dame un segundo, aquí están. Mirad, lo tenemos por aquí, en la parte de atrás de las reglas, ¿vale? Viene aquí el nivel de dificultad. Nosotros vamos a empezar con 5, para que sea un pelín más facilillo, ¿vale? Con 5 guarniciones, que ya veréis lo que es, con una flota, con 0 revueltas y con 2 ejércitos, ¿vale? Que empiecen con 2 ejércitos de malos. Venga, pues entonces va a ser la configuración de 5... 1, 0, 2. ¿Vale? Como veis, puedes mezclarlo a tu antojo. Pero claro, aquí salen 81 niveles de dificultad. El más complicado es este de aquí, evidentemente, que ese sí que no lo he probado, ¿vale? Venga, pues voy a hacerlo con la configuración que acabo de decir. ¿Y cómo se hace el setup? Bueno, muy sencillo. Vemos que aquí tenemos unas banderas, unos estandartes, indicando 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6, que no sé dónde está, hasta el 6, ¿vale? Pues con esos estandartes nos tenemos que quedar la copla de su situación, porque tenemos que tirar ahora el dadete negro. Y os explico. Vale, sale un 5. Si sale un 1, no cuenta, ¿vale? Ahora al principio no cuentan. Tenemos que coger unos marcadores negros, que estos son revueltas, que son las que vienen por defecto. Pues venga, el 1, como veis aquí hay una línea fronteriza, porque el 1 es esta parte de aquí, de la frontera para allá pertenece al 6, perdón, ¿vale? Entonces, venga, vamos a seguir el 6, pues venga, el 6 viene por aquí, vamos, por aquí, otro 6 más, ¿vale? En Roma no hay numeraciones, el 4, venga, vamos para allá. Otros 6 más, jopetas. Pues vaya historia. 4, 6. Venga, otro 4 más. A ver, otro 4 más, que este vendría aquí. Vale, fenomenal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 6 banderas o 6 estandartes, 6 fichas negras del principio. ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues primero de todo, bueno, espera un momento, que tienen que salir 2 ejércitos malosos. Uno va a salir en el 6, va a salir aquí, y el otro va a salir en el 1. Vale, aquí abajo todo, en el sur, en África. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos apañado.
¿Cómo se juega esto? Lo que había dicho antes. Vemos que aquí tenemos una tablita de colores para indicar quién empieza, qué jugador empieza. Empieza primero el verde. El jugador verde tiene 6 puntos de acción o de activación. Entonces, tiene ahora mismo la posibilidad de empezar en uno de los dos sitios, o bien en Roma o bien aquí en Britania. ¿Vale? Perdón, en Bicinia. Uy, perdonad que he puesto ahí todo el dedaco y no lo veis. En Bicinia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este juego? Es cerrar las 6 fronteras que aparecen por aquí, ¿vale? Estas 6 fronteras hay que cerrarlas. Pero no se pueden cerrar de primera mano. Hay que eliminar las revueltas para poder cerrar, pues por ejemplo, estamos aquí en el 5, tenemos ahí la frontera 5, pues entonces hay que eliminar la revuelta antes de venir aquí y cerrarlo. Fenomenal. Se me había dado por aquí poner la flotilla, ya he puesto la flota, que ya lo había comentado antes en el nivel de dificultad. Muy bien, pues venga, ahora sí que ya podemos empezar. Vamos a coger por aquí este emperador verde. La verdad es que nunca me acuerdo de los nombres de los emperadores, así que esto representa a los emperadores, que no lo había dicho. Vale, como no me acuerdo del nombre de ellos, pues nada, pues le dejo el emperador verde, el emperador amarillo, el rojo y el azul y me quedo tan ancho. Muy bien, ¿dónde vamos a empezar? Pues yo creo que tenemos aquí un gran problema en la parte sur, así que este verde se va a dedicar a moverse hacia abajo. Yo creo que va a ser una buena opción. ¿Cómo se juega esto? Bueno, como veis, aquí hay unas líneas. A ver, perdón, con la sombra es complicado. Aquí tenemos unas líneas continuas y aquí unas líneas que están cortadas, ¿vale? Las líneas continuas, pues evidentemente cuestan un puntito de movimiento. Y las líneas cortadas, pues pueden representar que son grandes ríos, o pueden ser montañas, o puede ser cualquier tipo de accidente geográfico que cueste moverse. Entonces cuesta un puntito más de movimiento. Por ejemplo, para movernos aquí, costaría 1 más 1 para llegar a esta zona. Si queremos limpiar las revueltas, que es el objetivo de esto antes de poder cerrar la frontera, sería lo que cueste moverse hacia la zona donde esté, más un puntito extra por estar esto. Así que el movimiento hasta aquí serían 2, debido a que está la revuelta, y quitar la revuelta costaría otros 2. Así que ponemos 2. Ahora bien, tenemos varias opciones. Una es seguir por este lado, ¿vale? Podríamos continuar por aquí, gastando 2 de movimiento porque vemos que está cortado. O bien podemos continuar por este lado de aquí, ¿vale? Moviéndonos hacia este lado. O bien tenemos más opciones de movimiento. De momento hemos gastado 4 puntos de movimiento. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer? Así lo veis. Vamos a poner un... Vamos a poner una guarnición, que no me salía. Venga, lo ponemos por aquí. El coste de poner guarniciones es de 1. Con esto ya serían 5, más 1 de movimiento serían 6. ¿Vale? Hasta aquí no hay ningún problema. Hemos hecho movimiento, ya hemos visto cómo funciona, incluso cómo se ponen guarniciones. Las guarniciones ya veremos para qué sirven en cuanto llegue el momento. De momento os podéis quedar con la copla, que esto nos va a ayudar para el combate, aparte de más cosas. Pero poco a poco. Vale, fenomenal. Pues ahora es turno del malo maloso. Venga, ¿qué es lo que va a hacer el malo? Lo primero que va a hacer el malo es... ¿Hay discos grises? No hay discos grises. ¿Qué significan los discos grises? Los discos grises significan que hay alzamientos. Bueno, más que alzamientos, sí, se puede decir como si fueran alzamientos, ¿no? Son agitaciones, más bien agitaciones, ¿vale? Discos grises, agitaciones, que son estos discos de aquí. Aunque no lo parece, pero a ver, lo pongo así y así se ve. A ver, si lo pongo yo por aquí, así se ve la comparación, ¿vale? ¿Veis? Gris y negro. Vale. Como no hay discos grises, pues tenemos que tirar el dadete, y aunque los hubiera, no hubiera pasado nada, lo vamos viendo. Tiramos los dadetes para ver dónde aparece uno de los discos grises. Vamos a ver en el 1-1.
en el 1-1. ¿Dónde hay 1? Vamos a ver, tenemos 1, ¿vale? 1, 1, lo tenemos allí. Fenomenal, pues aparece un disco gris. ¿Vale? Lo tenemos ya muy apañado. Ahora va los malos malosos. Los malos malosos se mueven. ¿Cómo se mueven los malos malosos? En las líneas de movimiento, veis que hay una flechita de color, de color negro, pues indica el movimiento donde va a ir el ejército malo o bárbaro. Entonces, este se va a mover aquí y ahora viene lo mejor de todo. Como este se mueve aquí, va a haber una revuelta. ¿Cómo se pierde la partida? La partida se pierde bien si un ejército bárbaro entra en Roma o bien nos quedamos sin discos de revuelta, que es lo que suele ocurrir normalmente. Así que fenomenal. Pues venga, esto ya, esto ya quedaría así. A ver si lo puedo poner de pie. Venga, y ahora vamos a intentar mover a este de aquí, pero este lo va a tener un poquito más complicado. Este viene por aquí, un poquito más complicado, bueno, todo lo contrario, lo tiene un poquito más fácil, porque aquí vemos flecha negra, tenemos aquí una agitación y la agitación desaparece para ponerse pues una revuelta. Bueno, pues ya está. Pues venga. Así de sencillo, esto es así de fácil, así de fácil. Como veis, las reglas de momento no tienen ninguna complejidad. Venga, ya es turno del siguiente emperador. Vamos con el emperador, le toca al amarillo. Como veis, ahora ya no hay sombras, con lo cual va esto bastante mejor, aunque ha empeorado un poquito la calidad de la iluminación. Pero bueno, por lo menos ya no hay sombras y se puede ver bien. ¿Por dónde va a empezar el amarillo? Yo creo que una buena opción va a ser volver a empezar aquí, ¿vale? Vemos por aquí que no está cortado, con lo cual sería 1-2. Eliminar este sería 3-4. Y vamos a poner un... A ver, perdón que meto por aquí la zarpa. 4, con este serían 5. Vale, 5, 5, 5, 5, 5. Y voy a volver atrás. 5 y con este serían 6. Y con este serían 6 o 5 y 1, 6. Lo podemos dejar ahí. ¿Qué os parece? Yo creo que sí. Mejor aquí, ¿vale? Mejor lo vamos a dejar aquí. Aunque podría irme hacia atrás para intentar cerrar fronteras. Yo creo que va a ser buena opción. Vale, lo vamos a dejar así, ¿vale? Venga, entonces, ahora mismo sería ya turno del malo maloso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero, tenemos que ver si hay discos de agitación. Discos de agitación por algún lado. No hay discos de agitación. Acordaros que son los discos grises. Como no lo hay, pues vamos a tirar. ¿Vale? Sale un 6 y un 4. Primero el 6 y después el 4. Vale, 6 y el 4. ¿Dónde está el 4? 3, 3, 3, 4. Vale, bueno, cosa chunga. ¿Qué significa el 6 y el 4? O sea, perdón, ¿qué significa que haya caído la revuelta en el mismo sitio donde hay una revuelta? Pues que se propaga. ¿Vale? Esto es así tipo pandemic, ¿vale? Se propaga en los lados adyacentes. En este caso sería aquí, y aquí, como ya está, no se va a propagar a ningún lado más. Pero hay un pequeño inconveniente, y es que va a salir ahora mismo otro ejército malo. ¿Y dónde va a salir? En el 6. Así que este se va a quedar aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es cómo funciona. Muy bien, entonces, ahora, este de aquí se va a mover. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Dónde se indican las flechas negras? Hacia ese lado. Fenomenal. Pues entonces, este va a venir aquí. A ver, vamos a poner por aquí. Esto se nos está empezando a complicar, ¿eh? Se nos está empezando a complicar. Y este va a venirse aquí. Siempre en dirección a donde indica la flecha negra. Ahora aquel. Pues mirad, este es un ejemplo buenísimo. Vemos que ahí lo tienen cortado los bárbaros y no tienen un camino directo. ¿Eso qué significa? Que tienen que tirar el dado, hay que tirar el dado, ¿vale? Sale un 2. Solo podría pasar por zonas cortadas si sale un 4 o más. Lo mismo que pasaría con las revueltas cuando ocurren las circunstancias que hemos visto antes, ¿vale? Que se empiezan a propagar. Si se tiene que propagar por zonas cortadas, hay que tirar el dadete para ver si replica en ese lugar o no.
en esa provincia. Vale, pues venga, hasta aquí ha llegado. Vamos ahora con el rojo. Vamos con el emperador rojo. El emperador rojo que está aquí, ya que está aquí el emperador rojo, pues va a cerrar la primera frontera, ¿vale? 1 y 2. Y cerrar fronteras cuesta 2 más. Así que serán 4. Pues venga, la primera frontera ya la tenemos. 4. Venga, y volvemos atrás. 4, 5. Y vamos a poner ahí otro... Ay, perdonad que estoy metiendo mucho la zapa. Es que tengo por aquí los tokencillos, ¿vale? Los tengo por aquí bien guardaditos. Venga, a ver, 4. Hemos dicho 4, 5 y con este serían 6. Fenomenal. Pues lo ponemos por aquí. Ahora, pues ya he terminado... Uy, si no se va de varas. Pues ya he terminado el emperador rojo. Vuelve el turno de los malos. ¿Hay alguna agitación por ahí? No, no hay ninguna agitación. Pues venga, vamos a tirar entonces los dadetes para ver dónde estallar la revuelta. Cogemos por aquí el gris. 3-3, hemos dicho. 3, ¿dónde está el 3? 3, vale, pues lo ponemos por aquí. Si hubiese caído en una zona donde tenemos... Esto también cuenta como guarniciones. Si hubiese caído en donde tenemos una guarnición, no habría agitación. También vale para eso. Eso es lo que yo quería explicaros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora los ejércitos bárbaros? Los ejércitos bárbaros se van a mover, van a seguir propagándose las revueltas, vayan por donde vayan estos, así que va a haber más revuelta aquí, este se va a mover aquí. Buah, hay que ir al sur, que esto se nos complica ya muchísimo. O bien empezar a cerrar también el norte, yo qué sé, no sé. Vale, y ahora queda este de aquí. Como sabemos, tenemos ahí la frontera cerrada. Bueno, frontera cerrada, miento. Tenemos ahí un corte, pues vamos a ver, sale un 1. Estamos viendo, ha salido un 1, con lo cual el bárbaro no se mueve de su sitio. Fenomenal, pues no está nada mal. Pero aquí los bárbaros, como veis, no continúan hacia ese lado. La flecha indica ya dirección hacia Roma, así que hay que empezar a cortarles aquí de raíz, si no, la vamos a tener, pero vamos, la vamos a tener complicado. Pues eso es lo que voy a hacer. ¿Vale? Voy a empezar aquí con el azul, ¿vale? Con el azul vamos a poner aquí 1. Vamos a hacer esto, 1. Vamos a poner aquí una guarnición que serían 2. Estos colores que tenemos aquí también significan guarniciones extra, ¿vale? Con esto serían 2. 2, 2, 2, 2. Puedo hacer 3, 4, 5, 6. Buah, ni tan mal. Vale, ya lo tengo pensado la estrategia. Vamos a hacer, ya veréis. Así también vemos cómo se utilizan las flotas. Con esto ya tenemos 2, ¿vale? Uno por movimiento y otro por tener esto. Ahora nos vamos a mover aquí, pero en vez de utilizar las zonas cortadas, podemos utilizar las flotas. ¿Cómo se utilizan las flotas? Vemos que en los círculos vienen unas partes grises. Y aparte, estas partes blancas que son fronteras, porque esto significa esta y esta, ¿vale? Que está en el 2, ¿vale? En la zona marítima 2. Entonces, como este tiene... No me digas que no tiene... Ah, sí, tiene zona marítima, ¿vale? Tiene zona marítima, lo estáis viendo aquí, de color gris. Pues significa que yo podría hacer, utilizando el barco, aquí me costaría 1, es decir, que haría 1, ¿vale? Pongo otra guarnición. Uy, perdonad que le he dado la camarita. Uy, perdonad, que se me ha ido por ahí la cámara. Con esto serían... Vale, pues estos serían 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. ¿Vale? Esto lo voy a poner aquí y este le voy a poner aquí. Vale. Vamos a ver. Serían 1, 2, ¿vale? 3, 4. Entonces he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora sí me salen las cuentas. Y otro que voy a poner ahí, otro. Lo que pasa es que solo disponemos de 5 tokens de madera
de guarniciones. Como se nos acabe, le hemos piciado. Pero porque nosotros hemos elegido esa dificultad. Podemos jugar con menos. Pero se complica bastante. Bueno, vale. Eso sí, las guarniciones no se pueden quitar. No se pueden quitar. Vale. Toca al malo maloso. Empezamos. Tenemos aquí uno gris, ¿vale? Pero este gris no se va a convertir en revuelta. ¿Por qué? Porque para convertirse en revuelta tiene que haber una revuelta adyacente. Entonces este se convertiría en revuelta y pasaría de agitación a revuelta. Como no es el caso, pues lo que va a pasar... Vale, venga. Pues como hemos visto, el gris no se convierte, es decir, la agitación no se convierte en revuelta. Entonces hay que tirar igualmente los dadetes. Sale en el 6. 6, en el 6, 6, ¿no? Creo que el 4, ¿dónde está el 6? 6, 6, 2, ¿dónde está el 6, 6? 1, 6, 6, vale, fenomenal. Como ha salido aquí y aquí tenemos una guarnición, no ocurre nada. La tenemos protegida, tenemos esa provincia protegida. Fenomenal. Pues vamos ahora con el movimiento de los malos. Vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Vamos a empezar por ese. ¡Ay! Se me olvidó una cosa. Que aunque no haya aparecido, hay que tirar el dadete. Y sale un 2. Bueno, pues un 2. ¿Vale? Un 2 y va a aparecer allí arriba otro enemigo. Vamos a ver si este se mueve. Venga, vamos a tirar el dadete. Vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Sale un 2, no se mueve. Vamos a ver qué pasa con ese de allí. Sale un 1, tampoco se va a mover. Y ahora este de aquí que se va a mover. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no tiene nadie adyacente. Al no tener nadie adyacente, este no va a tener ningún plus. Así que fenomenal. ¿Cómo se juegan las batallas? Bueno, este en teoría va a venir a atacar aquí. Como tiene aquí 3 tokens, 1, 2 y 3, pero este no está adyacente aquí, así que no va a contar como un... me refiero a este Viper grande que veis aquí, ¿vale? Este ejército. Bárbaro. Pues no le va a sumar o a ayudar para atacar al emperador azul. El emperador azul tiene 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Tiene 4... mira, podría haber puesto ahí uno más y hubiese tenido 6. Pero bueno, tiene ahora mismo un más 4. Pues, ¿cómo se hace? Pues cogemos los dadetes, el negro es para los malos y el blanco para los romanos. Vale, 5, 2. 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y ahora 5, 6, 7 y 8. ¿Qué ha ocurrido? Que el emperador romano ha perdido. Como ha perdido, esto se va por aquí, ¿vale? También se pierde la guarnición. Y estos avanzan como si no hubiese un mañana. Dame un momento, que lo cojo yo por aquí. Buah, no, si se han hecho ya con todo prácticamente. Se han hecho ya con todo. Este ya se va a mover por aquí y para adelante. Bueno, pues ya los malos no hacen nada más. Pues es turno del emperador verde. El emperador verde. ¿Qué es lo que va a poder hacer el emperador verde? Pues el emperador verde lo primero que va a hacer va a ser esto. Fijaros. Va a traerse el barco. Así vemos también una nueva mecánica. Traerse el barco cuesta 1 de acción. 1, 2... porque se ha traído el barco, ¿vale? Si no, hubiese sido solo 1 de coste para activar esto. Pero 1... 2, 3, porque no está cortado, 4, 5, porque va a cerrar la frontera, 4, 5 y 1, 6. Y se va a venir aquí y ya va a empezar a quitar estos tokens como pueda. Vale, pues venga, ¿cuánto hemos dicho que estaba aquí? Eran 2, 3, 4, 5 y 1, 6. Vale, perfectísimo. Entonces, vamos a ver cómo son las agitaciones. Ahora mismo tenemos solo esa agitación, pero como no está adyacente a ninguna revuelta, la agitación no hace absolutamente nada. Pues tiramos 2 dadetes, sale un 2 y un 1. Un 2 y un 1. Vamos a ver el 1 dónde anda. El 1 anda allí. Vale, pues cogemos uno gris y lo ponemos aquí. Muy bien. Pues lo ponemos ahí. Fenomenal. Ya estaría. Venga, movimiento de los malos. Vamos a empezar por este de aquí.
como tiene una zona cortada, lo que pasa es que apenas se ve, dame un momento, ahí se ve, ¿vale? Tiene zona cortada, hay que tirar el dadete. Vamos a ver, tiran el dadete, sale un 6. Como sale un 6, esta se va. ¡Jo! Pues vaya la que me van a liar. La que me va a liar en un momento. Este vendría aquí y para adelante. Pero ¿cómo se me ha complicado esto? Vale, este se vendría aquí. Vamos a tirar para ver si este se mueve. Sale un 4. Como no, no podía ser de otra manera. Este se pondría aquí. Este vendría aquí. Vamos a ver ahora este de aquí si se mueve hacia ese lugar. Sale un 4, como no. Quitamos el gris. Y este le movemos aquí. Vale, venga, apañado. Muy bien. Ya me parece a mí que queda poco de partida. Pues ya hemos terminado con los malos. Vamos ahora otra vez con el emperador, en este caso el emperador amarillo. El emperador amarillo. ¿Qué es lo que va a poder hacer el emperador amarillo? Pues ahora sí que la tiene fastidiado el emperador amarillo. Lo tiene muy fastidiado, pero mucho. Pero mucho, muchísimo. Porque viene aquí esto. Podría intentar hacerle... Es que no sé ni cómo hacerle frente a esto. No sabría cómo hacerle frente a esto. Podría hacer esto. A ver, podría hacer una cosa. A ver. Podría hacer... traer el barco. Hasta aquí costaría 1. Aunque me daría igual. No tengo por qué estar en puerto para mover el barco. Serían 2. 2. Hasta aquí serían 3. O 3. 4. 5. Y 1, 6. Pues mirad, ya está, ya lo tengo, ya sé cómo hacerlo. Vale. Pues entonces, hemos movido 1, el barco. Con este nos movemos 2, o lo hacemos al revés. Con este nos movemos 1. Movemos el barco que estaba de aquí a aquí. Serían 2, ¿vale? Vamos a viajar hasta aquí. Como está dentro de la frontera, pues sería 3, 4. A ver, sería... A ver, que me hago un lío yo por aquí. 1, 2, 3... Ponemos ahí una guarnición. 4. Ahora veréis por qué. 4. ¡Ahí va! Se ha ido por ahí de varas. Este creo que estaba por aquí. 4. 5. Y ponemos ahí una guarnición. Venga, pues con esto aquí poniendo otra guarnición serían 6. Lo ponemos por aquí. 5, 6. Vale. Pues venga, este ya quedaría preparado para un próximo encuentro. Pues ya estaría. ¡Ay, va! Que lo tiro todo. Si es que no puede ser. Venga, va. Turno de los malos. ¿Qué van a hacer los malos? Los malos solo tienen aquel gris, con lo cual no ocurre absolutamente nada. De momento vamos a lanzar para ver. Tenemos por aquí un 3. Este vendría aquí. Un 3 y un 4. Vamos a ver, 3 y 4. Vamos a ver, ¿dónde está el 3? Tenemos ahí 3 y 4. Vale, hay una guarnición. Significa que no va a haber ningún tipo de agitación. Pues fenomenal. Vamos a dejarlo yo para aquí preparado. Y como no va a haber nada, pues todo va fenomenal. Se mueven los malos. ¿Vale? Se mueven los malos. Este se va a mover hacia aquí arriba. Este se mueve aquí. Ajá. Vale. A ver si soy capaz. Vale. Este se va a mover hacia este lado de aquí. ¿Vale? Y aquí ya sí que hay un problema. Aunque haya una guarnición, hay que poner una agitación. Perdón, una revuelta. Hay que ponerlo aquí. Así que ya no podemos hacer nada más. Y más cositas que podemos hacer. Tenemos ahora mismo este de aquí, que tiene que tirar el dadete porque aquí hay una zona cortada. A ver si la cámara lo pilla. Sí, aquí lo veis, ¿verdad? Pues venga, zona cortada. Vamos a tirar el dadete. No podía ser de otra manera. Sale un 6. Como sale un 6, hay que coger este. Se va.
este vendría aquí y ya lo tiene, ¡buah! Ya lo tiene esto súper chupado. Esto ya lo tiene chupado. De hecho, hemos perdido la partida, ¿vale? Pero bueno. No me voy a adelantar tampoco. Venga, aquí, la frontera esta. Bueno, este nivel de dificultad que vemos por aquí. A ver, la flechita negra, que la veamos, ¿vale? Para que veáis que no hago trampas encima, no a favor mío, sino del malo. Tiramos el dadete. Sale un 1. Vale, pues con un 1 no ocurre nada. Y vuelve otra vez a esta vez el turno, al turno del emperador rojo, que muy mal, que muy mal, pero mal fatal, o sea que vamos a ver cómo lo intentamos enganchar esto. Vamos a ver, podemos hacer 1, vale, 2, 3, 4, 5, 6, venir aquí. Venir aquí, vale, pues venga, vamos a hacerlo así. 6, ¿vale? Lo dejamos ahí, 6. Es el máximo movimiento que puedo hacer y no puedo hacer nada más. Lo bueno es que aquí voy a tener un +1, pero el enemigo va a tener aquí un +900. Tiene aquí, fijaros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, esto está perdido. Aún así, tenemos por aquí agitación por algún lado, solamente este, pero como no hay revueltas, no ocurre nada. Tiramos los dadetes. Vale, sale un 1 y un 6. Un 1 y un 6. ¿Dónde tenemos aquí? Pues vale, venga, cogemos por aquí este, un 1 y un 6, lo ponemos ahí. Ahora se mueven los malos. Vamos a poner aquí una revuelta. Vale, tenemos aquí una revuelta. Vamos a poner aquí, mira, me quedan 3 fichas de revuelta, así que, venga, este se movería hasta aquí. Ahora este tendría un combate contra el emperador, pero antes de llegar a eso, vamos a ver este si se mueve ahí. Vamos a ver, tiramos dadete, sale un 1, con lo cual no se mueve. Y ahora este va a combatir aquí. Tiramos los dos dadetes. Vale, sale un 3 y un 5. 3 más 1, 4. 5 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, pues evidentemente 4 contra 17, pues no hace absolutamente nada. Entonces este vendría aquí, este vendría aquí. Esto no suele ocurrir, ¿eh? Lo que pasa es que he tenido muy mala suerte con todo. Así que nada, pues ha perdido los romanos porque han entrado hasta en la cocina. Hasta la cocina han entrado. Así que naranja de la China. Pues a ver, ¿qué comentario del juego? El juego es una maravilla. Yo ya lo he jugado muchas veces y deciros que sí, he ganado una vez. He ganado solamente una vez, pero es posible. Y encima un nivel más alto que este todavía. Un nivel bastante más alto que este. Y sí, se puede conseguir. Lo que pasa es que aquí pues me he dedicado más a cerrar fronteras para que veáis cómo funciona el juego. De hecho, la estrategia aquí es al principio olvidarse de cerrar fronteras. Hay que limpiar las zonas, ¿vale? Es la mejor estrategia que podéis hacer. Vais limpiando las zonas y una vez que ya os veáis fortalecidos porque ya no hay revueltas, empezar a repartirse para cerrar fronteras y poner guarniciones en lugares estratégicos, ¿vale? Como puede ser pues cerca de las fronteras y demás, para que no haya más agitaciones ni nada por el estilo. También intentar ir lo más juntos posibles entre unos emperadores y otros para tener bonificadores pues a la hora de luchar. Por ejemplo, eso no lo hemos visto, pero ahora mismo lo enseño cómo es. Si yo estuviera aquí y aquí estuviese este emperador como está y fuéramos a combatir a este malo maloso, como están, estos dos están conectados con este, gracias a las zonas estas de aquí, ¿vale? A las vías estas a las carreteras estas, como están todos juntos, pues este tendría un multiplicador de por 2 en el ataque. Así que aquí tendría por ejemplo, 3 por 2, 6, o más bien serían 4, porque este hay que sumarle, 4 por 2, porque son 2, 8. ¿Vale? Serían 8 puntos de daño. Aún así hubiese sido insuficiente, porque fijaros cómo se ha puesto todo el tema. Y así es como funcionaría
cuando hay más de un emperador adyacente a un ejército bárbaro. Venga, más cositas. Deciros que este juego trae también unas pequeñas expansiones. A ver si lo puedo enseñar por aquí. Tenemos por aquí. A ver, estos son escenarios históricos. Tenemos por aquí, a ver, tenemos aquí variantes. Tenemos por aquí, mira, esto es una expansión. ¿Veis? Que pone aquí Dux, Vicarius, Piratas y Godos. Vienen por aquí unas cuantas expansiones para poder mejorar, entre comillas, vuestras partidas, pero también para que sea un poco más sesudo. O sea, si ya cuesta el juego base, si le meto una expansión, vamos a flipar en colores. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el próximo vídeo y demás. Meteré expansiones para que veamos cómo funciona. No sé si meteré todas a la vez y así vemos cómo funciona todo. O directamente haré un vídeo por cada expansioncita también o alguna historia. Ya veré, a ver cómo me lo voy inventando, ¿vale? Por lo demás, hasta aquí el juego. Como veis, de reglas es súper sencillo, no tiene absolutamente nada. Lo único que hay que comerse mucho el tarro porque es como un pequeño puzzle. Que es un pequeño puzzle que depende todo al final de los dados. Así que nada, espero que os haya divertido, espero que os haya molado, tanto como a mí me mola, porque la verdad es que yo no sé cómo no he desgastado el tablero, pero sí sé cómo ha sido posible no desgastar el tablero. Lo tengo metido en una funda de esta de folios, el tablerito, porque así lo tengo bastante protegido, ¿vale? Que lo sepáis por si queréis ese truquito para proteger, en vez de tener que utilizar una de metacrilato, una plancha de metacrilato con un protector de folios de eso de plástico, tenéis suficiente. Así que nada, espero que os haya gustado y lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudéis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch que hacemos directos, por aquí por YouTube evidentemente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.